Dios mío, que con el año viejo se extinga mi vida pasada, y haz que el año que voy a empezar sea como un baño de juventud en mi espíritu y en mi vida. Que todo mi ser se llene de lo que eres tú, y que en realidad pueda a diario repetir: me presento ante aquel Dios que alegra mi juventud. Comitán es un hermoso rincón del estado de Chiapas, ubicado en un valle custodiado por sus eternos vigilantes, el Cerro Nehuestic y su fiel acompañante el Juncharín, a manera de bufón. Don Deifilio Mandujano Solórzano era sastre de oficio y además hacía frecuentes viajes como comerciante. Desposó en segundas nupcias, por ser viudo, a doña Cándida María García Córdoba, hija del matrimonio formado por don Braulio García y doña Lucía Córdoba. Don Deifilio y doña Cándida fueron los padres de Carlos de Jesús y José Raúl, dos hijos que se dedicaron al servicio de Dios y fueron la bendición y el consuelo de su madre. Nace Carlos de Jesús Mandujano García un cálido 20 de agosto de 1918 en el barrio de San José, en la casa número 9 de la hoy tercera calle Sur Poniente, llenando de júbilo el hogar de sus padres. José Raúl Mandujano García nace casi 2 años más tarde que su hermano Carlos, el 21 de marzo de 1920, el mismo día que la radiante primavera hacía su aparición en la tierra hermosa de Comitán. Carlos de Jesús fue bautizado por el presbítero don Belisario Trejo, cura párroco de Comitán, el día 29 de octubre del mismo año de su nacimiento. Sus padrinos fueron los señores don Augusto Ortiz Tobar y doña María Dolores Román de Ortiz, ambos originarios de Comitán. Fue confirmado por el entonces obispo de Chiapas, doctor don Máximo Ruiz y Flores, siendo su padrino don Augusto Mandujano. Recibió por primera vez la Sagrada Comunión el 20 de agosto de 1924 y lo apadrinaron don Augusto Ortiz y don Ramón Cepeda. Carlos de Jesús recibió, entre otras muchas cualidades, el don de mando. Desde muy pequeño era conductor nato de multitudes, cualidad que demostró con muchísimos actos a lo largo de su fructífera vida. Jugaba muy a menudo a decir misa, hacía sus altares y todos sus acompañantes devotamente presenciaban la ceremonia oficiada por el sacerdote en cierre. Ninguno vislumbraba el futuro destino de este niño de corta edad que los dirigía en sus inocentes juegos. Sus primeros estudios los hizo en la escuela de don Mariano N. Ruiz. La escuela primaria La Industrial fue fundada por el sabio olvidado don Mariano Nicolás Ruiz Suaznava en el año de 1897. Ahí, sus alumnos aprendían, además de las letras, mecánica, química, relojería y otros oficios. Todo un modelo de colegio en donde se enseñaba, como ya vimos antes, las ciencias, oficios diversos y se cultivaba el arte, sobre todo la música, ya que el maestro Mariano, como todo el mundo que lo conoció, sabe que era un excelente pianista. Después de ser un brillante alumno en la escuela La Industrial y terminar sus estudios primarios, a la edad de 13 años, Carlos de Jesús parte a la ciudad de San Cristóbal para ingresar al seminario. El padre Carlos estuvo en el seminario de San Cristóbal durante casi 4 años, en los cuales, dada su capacidad intelectual, se desempeñó brillantemente hasta el año de 1935,
en que debido a la persecución religiosa cierran la institución y parte a Guatemala, según fecha asentada en su pasaporte, el 9 de marzo de ese año. En el Seminario de Santiago de Guatemala, Carlos cursa sus estudios hasta 1938, año en que parte a la ciudad capital de México a continuar sus estudios al Seminario Arquidiocesano. El joven seminarista Carlos de Jesús se desenvuelve magníficamente durante todo el tiempo de estudios y recibe la primera tonsura y órdenes menores de manos del excelentísimo señor Anaya y Díez de Bonilla en febrero de 1939. El joven sacerdote Carlos de Jesús inició sus labores con el dinamismo que lo caracterizó su vida entera, desarrollando una muy buena labor en favor de la niñez y la juventud. El 20 de diciembre de 1941 salió de la Ciudad de México rumbo a San Cristóbal para acudir al llamado de su prelado. Aún desolado por el cambio tan brusco, empezó a trabajar como vicario del señor cura don Néstor López. El 23 de enero de 1942 se integra al personal docente del seminario, impartiendo varias cátedras, y también como confesor ordinario del alumnado del mismo. El 8 de febrero empieza su trabajo en el Templo del Carmen como capellán, y con 11 niños forma el grupo pionero de Vanguardias, organización juvenil de Acción Católica. En 1948, el padre Carlos es destinado a esta ciudad, nombrado cura párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la iglesia mayor o grande, como la llamábamos entonces. Con el dinamismo que era en él costumbre, inicia su labor. Se da a la tarea de reconstruir y embellecer las iglesias de su parroquia, pero principalmente se preocupa por la catequesis, atendiendo con esmero a las personas que formaban grupos de acción católica. Un poco después, implanta los cursillos de cristiandad con parejas, inculcándoles la unión familiar. El padre Carlos se dedicó siempre en cuerpo y alma a cumplir su misión apostólica. A él le debemos la construcción de la capilla que existe ahora en el cementerio municipal, dedicada a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Procuró también con mucho empeño edificar una capilla en La Castalia, lugar donde en 1963 se instaló un internado indígena con la intervención del señor obispo don Samuel Ruiz García. Orador extraordinario, dotado de una elocuencia poco común, sus sermones fabulosos congregaban a los fieles los domingos en la misa mayor. La de las 8 de la mañana, encantados escuchábamos aquella voz que nos llegaba al fondo del alma. Dijo cierta vez: las almas finas vibran como cuerdas de violín Stradivari al más leve toque. Al mismo tiempo que trabajaba para embellecer los templos y por la catequesis, el padre Carlos, con gran entusiasmo, empezó a dar clases en su casa habitación a un grupo pequeño de niños. Poco tiempo después, se instaló en una casa alquilada en el barrio de El Calvario, que hoy pertenece a la familia Tobar Carrascosa, y es así como funda en 1950 el Colegio Mariano N. Ruiz para varones, que muy pronto empieza a crecer en la casa que perteneció al sabio de este nombre, recordado con cariño, admiración y respeto por todos sus alumnos, y cuyo nombre fue dado por el padre a su institución. Este fue uno de sus grandes logros y uno de los más importantes beneficios que durante su vida el padre Carlos hizo posible debido a sus esfuerzos. En el año de 1955, consigue el padre Carlos que vengan a esta ciudad
religiosas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, conocidas como las Madres Violetas, que colaboraron en la preparación de niños y adultos para recibir los sacramentos e impartiendo cursos completos especiales de religión y conocimiento de la doctrina cristiana. El Padre Carlos fue el alma de todos los festejos que se llevaron a cabo para celebrar con gran pompa el 4º centenario de la llegada del cristianismo a nuestro querido Comitán. Él, con gran esmero, preparó y supervisó el programa de aquella gran fiesta celebrada en el año de 1956. En el año de 1963 se funda en nuestra ciudad la estación radiodifusora XEUI y en febrero de 1964 se instituye un programa con el nombre de La Hora de la Paz, cuyo tema musical era Marea Baja, ejecutada por el magistral organista Ken Griffey y por supuesto con la voz del Padre Carlos. Con su gran erudición y potente voz, conseguía que el público se adentrara y sintiera ser parte integrante de la historia, y con las alas doradas de la imaginación, conocían lugares fascinantes y sucesos fabulosos, que a través del tiempo y la distancia se agrandan y ocupan lugares muy importantes en la vida de la humanidad. Desafortunadamente el Padre Carlos se enferma. Es entonces eficazmente apoyado por su hermano el Padre Raúl, quien con una paciencia edificante le asiste en todo lo necesario. Larga y penosa fue su enfermedad, pero él hasta el último momento siguió atendiendo su parroquia hasta aquel día en que del altar prácticamente lo retiraron para llevarlo al sanatorio del doctor Alberto Pérez Matus, donde falleció el 4 de diciembre de 1989.